La pureza inmaculada, el pecado heredado, la divinidad encarnada. 3 piezas de un rompecabezas teológico que durante siglos mantuvo despiertos a los más brillantes teólogos de la cristiandad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de estos dogmas fundamentales no es más que un parche inventado en 1854 para tapar las grietas lógicas de otro dogma anterior? Hoy, aplicando la implacable lógica de Baruch Spinoza, desentrañaremos cómo la Inmaculada Concepción de María no es una verdad divina revelada desde los albores del cristianismo, sino una invención moderna diseñada para resolver un problema que nunca debió existir. Imagina por un momento que estás construyendo una casa. Colocas los cimientos, pero descubres que están torcidos. En lugar de corregir la base, decides inclinar las paredes para compensar. Luego, para que el techo no se caiga, inventas vigas especiales que desafían las leyes de la física. Cada solución crea un nuevo problema. Cada parche requiere otro parche más elaborado. Esto es exactamente lo que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción. Y Spinoza, nuestro filósofo de la razón pura, nos ayudará a ver cómo toda esta construcción teológica es un castillo de naipes sostenido por la fe ciega y no por la lógica. El problema comenzó con una premisa aparentemente simple, pero devastadora en sus implicaciones: el pecado original. Según esta doctrina, todos los seres humanos, sin excepción, nacemos manchados por el pecado de Adán y Eva. Es una herencia maldita que se transmite de generación en generación como una enfermedad genética espiritual. Agustín de Hipona, en el siglo IV, consolidó esta idea que marcaría para siempre el destino teológico del cristianismo occidental. Pero aquí surge la primera grieta en el edificio doctrinal. Si aceptamos que toda la humanidad está irremediablemente manchada por este pecado heredado, nos encontramos con un problema lógico monumental cuando llegamos a la figura de Jesús. La teología cristiana afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto, sin pecado, el Cordero Inmaculado que redime a la humanidad. Pero espera un momento. Si Jesús nació de María, una mujer humana, y si todos los humanos heredamos el pecado original, entonces María también estaría manchada. Y si María estaba manchada por el pecado, ¿cómo podría dar a luz a un ser perfectamente puro y sin pecado? Es como intentar obtener agua pura de una fuente contaminada. La lógica más elemental nos dice que es imposible, y aquí es donde Spinoza sonreiría con esa mezcla de compasión e ironía que caracterizaba su pensamiento. Para él, este tipo de problemas teológicos son el resultado inevitable de partir de premisas falsas. Es como intentar resolver una ecuación matemática donde has asumido que 2 más 2 es igual a 5. No importa cuántas operaciones complejas realices después, el error fundamental contaminará todo el proceso. Durante siglos los teólogos lucharon con este dilema. Algunos intentaron argumentar que Jesús fue purificado en el momento de la concepción por una gracia especial. Otros sugirieron que la naturaleza divina de Cristo de alguna manera neutralizaba cualquier mancha heredada. Pero ninguna de estas explicaciones satisfacía completamente. El problema persistía como una espina clavada en el costado de la teología cristiana. Y entonces, como un mago sacando un conejo del sombrero, la Iglesia presentó su solución: la Inmaculada Concepción. Pero no nos adelantemos. Primero debemos entender el contexto histórico de esta revelación. Durante más de 1800 años, la Iglesia funcionó perfectamente sin este dogma. Los primeros cristianos no lo conocían. Los padres de la Iglesia no lo mencionaron. Incluso gigantes teológicos como Tomás de Aquino, el doctor angélico, se opusieron activamente a esta idea. Tomás de Aquino, con su lógica aristotélica impecable, argumentaba que si María había sido concebida sin pecado, entonces no habría necesitado la redención de Cristo, lo cual la excluiría de la humanidad redimida. Era un argumento sólido que mantuvo a raya la doctrina de la Inmaculada Concepción durante siglos. Pero las presiones populares y políticas son fuerzas poderosas, incluso más poderosas que la lógica tomista. La devoción popular a María había crecido exponencialmente durante la Edad Media. Las masas querían una figura maternal, pura, intercesora. Los franciscanos, rivales intelectuales de los dominicos tomistas, promovían activamente la idea de la Inmaculada Concepción.
Era una batalla teológica que reflejaba también luchas de poder dentro de la Iglesia. Y aquí Spinoza nos recordaría que las doctrinas religiosas rara vez surgen en un vacío. Están profundamente entrelazadas con las dinámicas de poder, las necesidades psicológicas de las masas y los intereses institucionales. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, en un acto de autoridad papal sin precedentes, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. La bula Ineffabilis Deus declaraba que María, por un privilegio único y por los méritos previstos de Cristo, fue preservada de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. Notemos la gimnasia teológica aquí. María fue salvada del pecado por los méritos de su Hijo antes de que su Hijo naciera. Es una salvación retroactiva, un viaje en el tiempo teológico que desafía cualquier lógica temporal. Spinoza habría encontrado fascinante este ejercicio de poder eclesiástico. Un hombre, el Papa, declarando unilateralmente una verdad de fe que debe ser creída por millones bajo pena de herejía. No hay evidencia bíblica directa. No hay consenso patrístico. Solo la autoridad papal respaldada por la amenaza de excomunión. Es el triunfo de la autoridad sobre la razón, exactamente el tipo de tiranía intelectual que Spinoza combatió toda su vida. Pero analicemos más profundamente la solución propuesta. La Inmaculada Concepción no resuelve realmente el problema lógico, simplemente lo desplaza un paso atrás. Si Dios pudo preservar a María del pecado original, ¿por qué no preservar a toda la humanidad? Si puede hacer excepciones arbitrarias a sus propias reglas, ¿qué valor tienen esas reglas? Es como un juego donde el árbitro cambia las reglas para favorecer a ciertos jugadores. La justicia divina se convierte en favoritismo divino. Además, esta solución crea nuevos problemas teológicos. Si María nació sin pecado original, ¿era verdaderamente humana? Si no compartía la condición caída de la humanidad, ¿cómo podría ser la madre de alguien que vino a redimir esa condición caída? Es como enviar a alguien que nunca ha estado enfermo a ser el médico de los enfermos. La identificación y la empatía se pierden. La Iglesia intentó resolver estos problemas con más distinciones teológicas. María fue preservada del pecado por los méritos previstos de Cristo, dicen. Pero esto implica que Dios opera fuera del tiempo, aplicando méritos futuros a eventos pasados. Es una contorsión lógica que haría sonrojar a cualquier filósofo serio. Spinoza, con su insistencia en que Dios y la naturaleza son uno y operan según leyes necesarias e inmutables, habría rechazado completamente esta arbitrariedad divina. Pensemos en las implicaciones más amplias. Si aceptamos que Dios puede hacer excepciones arbitrarias a las leyes que Él mismo estableció, entonces todo el orden moral y natural se vuelve contingente y caprichoso. No hay leyes, solo voluntades. No hay justicia, solo poder. Es exactamente la visión de la divinidad que Spinoza rechazó en su Ética, donde argumenta que Dios actúa por la necesidad de su propia naturaleza, no por caprichos o favoritismos. El dogma de la Inmaculada Concepción también revela algo profundo sobre la naturaleza del poder religioso. No es suficiente controlar el presente. Las instituciones religiosas buscan controlar el pasado, reescribiendo la historia sagrada para adaptarla a las necesidades actuales. María, una figura que en los evangelios aparece de manera relativamente modesta, es retroactivamente elevada a un estatus casi divino. Es un ejercicio de construcción mitológica en tiempo real. Y aquí llegamos a uno de los puntos más fascinantes de nuestro análisis spinozista. La elevación de María no es solo una cuestión teológica abstracta. Tiene profundas implicaciones psicológicas y sociológicas. La figura de la Virgen Inmaculada satisface necesidades emocionales profundas. La nostalgia por la pureza perdida, el anhelo de una madre perfecta, el deseo de un intercesor compasivo ante un Dios que a menudo parece distante y severo. Spinoza entendía perfectamente estas dinámicas. En su tratado teológico-político, analiza cómo las religiones explotan las emociones humanas, especialmente el miedo y la esperanza, para mantener su poder. La figura de María Inmaculada es un bálsamo emocional, una promesa de pureza en un mundo caído, una madre que nunca decepciona. Es psicológicamente irresistible,
lo cual explica por qué la devoción mariana creció tan poderosamente a pesar de las objeciones teológicas. Pero volvamos al problema lógico central. El dogma de la Inmaculada Concepción es un ejemplo perfecto de lo que podríamos llamar inflación dogmática. Un dogma problemático, el pecado original, crea contradicciones que requieren nuevos dogmas, la Inmaculada Concepción, que a su vez crea nuevas contradicciones que requieren más dogmas. Es un proceso sin fin, una espiral de complejidad teológica que se aleja cada vez más de cualquier base racional o escritural sólida. Consideremos por un momento la alternativa espinocista. En lugar de inventar dogmas cada vez más elaborados para sostener premisas defectuosas, ¿por qué no cuestionar las premisas mismas? El pecado original, para Spinoza, sería una superstición, una manera primitiva de explicar el sufrimiento y la imperfección humana. No necesitamos un pecado heredado para explicar por qué los humanos a veces actúan mal. La naturaleza humana, con sus pasiones y limitaciones, es suficiente explicación. Si rechazamos el pecado original, todo el castillo de naipes se derrumba. No hay necesidad de un Salvador divino que nos redima de una mancha heredada. No hay necesidad de una madre inmaculadamente concebida para ese Salvador. La simplicidad y elegancia de la visión espinocista contrasta marcadamente con la complejidad barroca de la teología católica. Pero la Iglesia no podía dar marcha atrás. Una vez comprometida con el dogma del pecado original, cada nueva generación de teólogos tenía que defender y elaborar sobre él. Es como una mentira que requiere más mentiras para sostenerse, y el dogma de la Inmaculada Concepción es quizás la más elaborada de estas construcciones defensivas. Notemos también el timín histórico. 1854 no es una fecha aleatoria. Es la época del racionalismo, del desafío científico a la autoridad religiosa. Darwin publicaría El origen de las especies apenas 5 años después. La Iglesia estaba perdiendo terreno intelectual y respondió no con argumentos racionales, sino duplicando su apuesta en la autoridad y el misticismo. El dogma de la Inmaculada Concepción es, en cierto sentido, un acto de desafío contra la modernidad. Pío IX, el Papa que proclamó este dogma, es una figura fascinante en sí misma. Comenzó su papado como un reformador liberal, pero se volvió cada vez más reaccionario ante los desafíos políticos e intelectuales de su tiempo. La proclamación de la Inmaculada Concepción fue parte de una estrategia más amplia para afirmar la autoridad papal absoluta, que culminaría en el dogma de la infalibilidad papal en 1870. Aquí vemos claramente lo que Spinoza siempre sospechó, que las doctrinas religiosas sirven a menudo a propósitos políticos. El dogma de la Inmaculada Concepción no solo resolvía un problema teológico, también demostraba que el Papa podía definir verdades de fe por su propia autoridad, sin necesidad de concilios o consenso. Era una jugada de poder magistral disfrazada de revelación divina. La ironía es deliciosa. Un dogma creado para resolver las contradicciones de otro dogma termina creando más contradicciones y requiriendo más actos de autoridad arbitraria para sostenerse. Es exactamente el tipo de espiral irracional que Spinoza predijo cuando las sociedades basan sus creencias en la superstición en lugar de la razón. Pensemos en las víctimas intelectuales de este proceso. Generaciones de mentes brillantes desperdiciadas en defender lo indefendible. Tomás de Aquino, uno de los grandes genios de la humanidad, gastando su intelecto en reconciliar contradicciones teológicas en lugar de avanzar el conocimiento humano. Es una tragedia intelectual de proporciones épicas. Y no olvidemos las víctimas humanas. ¿Cuántas mujeres fueron juzgadas y condenadas por no alcanzar el estándar imposible de pureza representado por la Virgen Inmaculada? ¿Cuánta culpa y vergüenza innecesaria se ha acumulado en las almas de los creyentes que se comparan con un ideal fabricado? El dogma de la Inmaculada Concepción, lejos de ser una doctrina liberadora, se convierte en otra herramienta de control y opresión psicológica. Spinoza nos enseñaría a ver más allá de la superficie teológica. La verdadera cuestión no es si María fue concebida sin pecado. La verdadera cuestión es por qué necesitamos creer en tales construcciones. ¿Qué vacío emocional o intelectual estamos tratando de llenar? ¿Qué miedos estamos tratando de calmar? La respuesta, según Spinoza, está en nuestra negativa a aceptar la naturaleza tal como es.
Queremos un mundo moralmente ordenado donde el bien siempre triunfa y el mal siempre es castigado. Queremos figuras parentales perfectas que nos protejan y nos amen incondicionalmente. Queremos garantías de salvación y redención. El dogma de la Inmaculada Concepción satisface todos estos deseos infantiles. Pero la madurez intelectual y espiritual requiere que abandonemos estas muletas psicológicas. Spinoza nos invita a encontrar la divinidad no en excepciones milagrosas a las leyes naturales, sino en las leyes mismas. No en figuras inmaculadas, imposibles, sino en la belleza y complejidad de la naturaleza humana real, con todas sus imperfecciones. La alternativa espinocista es a la vez más simple y más profunda. En lugar de un Dios que hace excepciones arbitrarias, tenemos un Dios que es idéntico a la naturaleza y sus leyes inmutables. En lugar de una salvación que depende de creencias correctas sobre dogmas incomprensibles, tenemos una salvación que viene del conocimiento y la comprensión. En lugar de figuras imposiblemente puras para adorar, tenemos ejemplos humanos reales de sabiduría y virtud para emular. Es fascinante observar cómo la Iglesia Católica ha continuado elaborando sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. En 1950 Pío XII proclamó el dogma de la Asunción, declarando que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Otra invención teológica sin base escritural, otro ejemplo de inflación dogmática. Una vez que empiezas a inventar excepciones milagrosas, ¿dónde te detienes? Y aquí llegamos al corazón del asunto. El problema no es este o aquel dogma particular. El problema es el método mismo. La sustitución de la investigación racional por la autoridad dogmática, la preferencia por la complejidad misteriosa sobre la simplicidad racional, la elevación de la fe ciega sobre el entendimiento claro. Spinoza vivió las consecuencias de desafiar este sistema. Excomulgado, marginado, sus libros prohibidos y quemados, pero su visión sobrevive y prospera porque está basada en la razón, no en la autoridad. No necesitas creer en Spinoza, solo necesitas pensar claramente y las mismas conclusiones emergerán naturalmente. Contrastemos esto con el dogma de la Inmaculada Concepción. No puedes llegar a él por la razón, no puedes descubrirlo en la naturaleza, solo puedes aceptarlo porque una autoridad te lo ordena. Es el epítome de lo que Spinoza llamaba esclavitud intelectual, y sin embargo debemos reconocer el genio psicológico detrás de estos dogmas. La Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años no por accidente, entiende profundamente las necesidades emocionales humanas y las satisface con notable eficacia. El dogma de la Inmaculada Concepción es una obra maestra de ingeniería psicológica, proporcionando consuelo, esperanza y un ideal inalcanzable pero eternamente atractivo. Spinoza no negaría estas necesidades emocionales, pero argumentaría que pueden ser satisfechas de maneras más honestas y racionales. La belleza de la naturaleza, el amor humano real, la satisfacción del entendimiento, la paz que viene de aceptar la necesidad natural, estas son alternativas reales a los consuelos imaginarios de la religión dogmática. Es crucial entender que la crítica espinocista no viene del cinismo o la amargura. Viene del amor a la verdad y la convicción de que los seres humanos merecen algo mejor que nobles mentiras. Merecemos una espiritualidad basada en la realidad, no en la fantasía. Merecemos una ética basada en la razón, no en el miedo. El dogma de la Inmaculada Concepción también revela algo importante sobre la naturaleza del progreso religioso. No es un progreso hacia mayor claridad y simplicidad, sino hacia mayor complejidad y misterio. Cada generación añade nuevas capas de interpretación, nuevos dogmas, nuevas devociones. Es una acumulación que eventualmente colapsa bajo su propio peso. Spinoza representa el camino opuesto, la simplificación radical, el retorno a los principios primeros, la eliminación de todo lo superfluo. Su Dios no necesita dogmas elaborados porque es simplemente la totalidad de lo que existe. Su ética no necesita mandamientos divinos porque surge naturalmente del entendimiento de nuestra propia naturaleza. Imaginemos por un momento un cristianismo spinocista. Jesús sería visto no como un ser divino nacido de una virgen inmaculada, sino como un maestro de sabiduría que entendió profundamente la naturaleza humana. Sus enseñanzas sobre el amor y el perdón serían valoradas no porque vinieran de Dios, sino porque son psicológicamente y socialmente beneficiosas. No habría necesidad de milagros o dogmas.
La verdad de las enseñanzas sería evidente por sus frutos. Pero tal cristianismo sería irreconocible para la mayoría de los creyentes. Han sido condicionados a necesitar el misterio, el milagro, la autoridad externa. El dogma de la Inmaculada Concepción es parte de este condicionamiento. Enseña que las verdades más importantes son las más incomprensibles, que la fe es superior a la razón, que la obediencia es más importante que el entendimiento. Y aquí llegamos a un punto crucial. Si te encuentras asintiendo con este análisis, si la lógica espinocista te parece irrefutable, te invito a dar el siguiente paso. No basta con entender intelectualmente estas críticas. El verdadero desafío es vivir según estas comprensiones, liberarse no solo de este o aquel dogma, sino del hábito mental de buscar autoridades externas para las verdades más importantes de la vida. Porque al final, el dogma de la Inmaculada Concepción es solo un síntoma de un problema más profundo, nuestra reluctancia a asumir la responsabilidad de nuestro propio entendimiento. Es más fácil creer lo que nos dicen que pensar por nosotros mismos. Es más cómodo tener figuras perfectas que admirar que trabajar en nuestro propio perfeccionamiento. Spinoza nos ofrece un camino diferente, más difícil, pero infinitamente más gratificante. Es el camino del amor intelectual a Dios, que no es otra cosa que el amor a la verdad y la realidad tal como son. En este camino no necesitamos vírgenes inmaculadas ni salvadores divinos. Nosotros mismos, con nuestra razón y nuestra capacidad de entender, somos suficientes. La historia del dogma de la Inmaculada Concepción también nos enseña algo sobre la naturaleza del poder institucional. Las instituciones, una vez establecidas, desarrollan una vida propia, intereses propios que pueden divergir dramáticamente de sus propósitos originales. La Iglesia Católica, que comenzó como un movimiento de renovación espiritual, se convirtió en una máquina de poder que necesita constantemente nuevos dogmas para mantener su autoridad. Cada nuevo dogma es como una nueva ley en un código legal cada vez más complejo. Y como saben todos los abogados, la complejidad legal favorece a quienes controlan la interpretación de las leyes. Los teólogos se convierten en una casta sacerdotal indispensable, los únicos capaces de navegar el laberinto dogmático que ellos mismos han creado. Spinoza cortaría este nudo gordiano de un solo golpe. No necesitamos intermediarios entre nosotros y la verdad. No necesitamos intérpretes autorizados de misterios incomprensibles. La verdad está disponible para todos los que tengan el coraje de buscarla con una mente abierta y un corazón sincero. Pero seamos honestos sobre las dificultades de este camino. Es aterrador asumir la responsabilidad total de nuestro entendimiento. Es reconfortante tener autoridades que nos digan qué creer, figuras perfectas que admirar, dogmas que nos den certeza en un mundo incierto. El dogma de la Inmaculada Concepción ofrece todo esto en un paquete atractivo. Además, hay una belleza estética innegable en la figura de María Inmaculada. El arte, la música, la poesía inspirada por esta devoción han enriquecido la cultura humana. Spinoza no era insensible a la belleza. Simplemente insistía en que no confundiéramos la belleza estética con la verdad filosófica. Podemos apreciar el mito de la Inmaculada Concepción como apreciamos la Ilíada o la Divina Comedia, como una creación humana sublime que revela verdades psicológicas profundas sobre nuestras esperanzas y miedos. Pero no necesitamos creer literalmente en ella más de lo que necesitamos creer que Aquiles era invulnerable excepto en su talón. Esta distinción entre apreciación estética y creencia literal es crucial. Muchos de los conflictos entre religión y razón podrían evitarse si pudiéramos mantener esta distinción clara. El dogma de la Inmaculada Concepción puede ser psicológicamente útil y estéticamente hermoso sin ser literalmente verdadero. Pero la Iglesia no puede permitir esta distinción. Su poder depende de la creencia literal, de la aceptación de sus dogmas como verdades objetivas sobre la realidad. Por eso, la proclamación de Pío IX incluye anatemas contra quienes se atrevan a dudar. No es suficiente apreciar el dogma, debes creerlo o ser expulsado de la comunidad de los fieles. Y aquí vemos otra ironía deliciosa. La Iglesia, que predica el amor y el perdón, amenaza con la condenación eterna a quienes se. La pureza inmaculada, el pecado heredado, la divinidad encarnada.
tres piezas de un rompecabezas teológico que durante siglos mantuvo despiertos a los más brillantes teólogos de la cristiandad. Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de estos dogmas fundamentales no es más que un parche inventado en 1854 para tapar las grietas lógicas de otro dogma anterior? Hoy, aplicando la implacable lógica de Baruch Spinoza, desentrañaremos cómo la Inmaculada Concepción de María no es una verdad divina revelada desde los albores del cristianismo, sino una invención moderna diseñada para resolver un problema que nunca debió existir. Imagina por un momento que estás construyendo una casa. Colocas los cimientos, pero descubres que están torcidos. En lugar de corregir la base, decides inclinar las paredes para compensar. Luego, para que el techo no se caiga, inventas vigas especiales que desafían las leyes de la física. Cada solución crea un nuevo problema. Cada parche requiere otro parche más elaborado. Esto es exactamente lo que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción. Y Spinoza, nuestro filósofo de la razón pura, nos ayudará a ver cómo toda esta construcción teológica es un castillo de naipes sostenido por la fe ciega y no por la lógica. El problema comenzó con una premisa aparentemente simple, pero devastadora en sus implicaciones: el pecado original. Según esta doctrina, todos los seres humanos, sin excepción, nacemos manchados por el pecado de Adán y Eva. Es una herencia maldita que se transmite de generación en generación como una enfermedad genética espiritual. Agustín de Hipona, en el siglo IV, consolidó esta idea que marcaría para siempre el destino teológico del cristianismo occidental. Pero aquí surge la primera grieta en el edificio doctrinal. Si aceptamos que toda la humanidad está irremediablemente manchada por este pecado heredado, nos encontramos con un problema lógico monumental cuando llegamos a la figura de Jesús. La teología cristiana afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto, sin pecado, el Cordero Inmaculado que redime a la humanidad. Pero espera un momento. Si Jesús nació de María, una mujer humana, y si todos los humanos heredamos el pecado original, entonces María también estaría manchada. Y si María estaba manchada por el pecado, ¿cómo podría dar a luz a un ser perfectamente puro y sin pecado? Es como intentar obtener agua pura de una fuente contaminada. La lógica más elemental nos dice que es imposible, y aquí es donde Spinoza sonreiría con esa mezcla de compasión e ironía que caracterizaba su pensamiento. Para él, este tipo de problemas teológicos son el resultado inevitable de partir de premisas falsas. Es como intentar resolver una ecuación matemática donde has asumido que 2 más 2 es igual a 5. No importa cuántas operaciones complejas realices después, el error fundamental contaminará todo el proceso. Durante siglos los teólogos lucharon con este dilema. Algunos intentaron argumentar que Jesús fue purificado en el momento de la concepción por una gracia especial. Otros sugirieron que la naturaleza divina de Cristo de alguna manera neutralizaba cualquier mancha heredada. Pero ninguna de estas explicaciones satisfacía completamente. El problema persistía como una espina clavada en el costado de la teología cristiana. Y entonces, como un mago sacando un conejo del sombrero, la Iglesia presentó su solución: la Inmaculada Concepción. Pero no nos adelantemos. Primero debemos entender el contexto histórico de esta revelación. Durante más de 1800 años, la Iglesia funcionó perfectamente sin este dogma. Los primeros cristianos no lo conocían. Los padres de la Iglesia no lo mencionaron. Incluso gigantes teológicos como Tomás de Aquino, el doctor angélico, se opusieron activamente a esta idea. Tomás de Aquino, con su lógica aristotélica impecable, argumentaba que si María había sido concebida sin pecado, entonces no habría necesitado la redención de Cristo, lo cual la excluiría de la humanidad redimida. Era un argumento sólido que mantuvo a raya la doctrina de la Inmaculada Concepción durante siglos. Pero las presiones populares y políticas son fuerzas poderosas, incluso más poderosas que la lógica tomista. La devoción popular a María había crecido exponencialmente durante la Edad Media. Las masas querían una figura maternal, pura, intercesora. Los franciscanos, rivales intelectuales de los dominicos tomistas, promovían activamente la idea de la Inmaculada Concepción. Era una batalla teológica que reflejaba también luchas de poder dentro de la Iglesia.
Y aquí Spinoza nos recordaría que las doctrinas religiosas rara vez surgen en un vacío. Están profundamente entrelazadas con las dinámicas de poder, las necesidades psicológicas de las masas y los intereses institucionales. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, en un acto de autoridad papal sin precedentes, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. La bula Ineffabilis Deus declaraba que María, por un privilegio único y por los méritos previstos de Cristo, fue preservada de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. Notemos la gimnasia teológica aquí. María fue salvada del pecado por los méritos de su Hijo antes de que su Hijo naciera. Es una salvación retroactiva, un viaje en el tiempo teológico que desafía cualquier lógica temporal. Spinoza habría encontrado fascinante este ejercicio de poder eclesiástico. Un hombre, el Papa, declarando unilateralmente una verdad de fe que debe ser creída por millones bajo pena de herejía. No hay evidencia bíblica directa. No hay consenso patrístico. Solo la autoridad papal respaldada por la amenaza de excomunión. Es el triunfo de la autoridad sobre la razón, exactamente el tipo de tiranía intelectual que Spinoza combatió toda su vida. Pero analicemos más profundamente la solución propuesta. La Inmaculada Concepción no resuelve realmente el problema lógico, simplemente lo desplaza un paso atrás. Si Dios pudo preservar a María del pecado original, ¿por qué no preservar a toda la humanidad? Si puede hacer excepciones arbitrarias a sus propias reglas, ¿qué valor tienen esas reglas? Es como un juego donde el árbitro cambia las reglas para favorecer a ciertos jugadores. La justicia divina se convierte en favoritismo divino. Además, esta solución crea nuevos problemas teológicos. Si María nació sin pecado original, ¿era verdaderamente humana? Si no compartía la condición caída de la humanidad, ¿cómo podría ser la madre de alguien que vino a redimir esa condición caída? Es como enviar a alguien que nunca ha estado enfermo a ser el médico de los enfermos. La identificación y la empatía se pierden. La Iglesia intentó resolver estos problemas con más distinciones teológicas. María fue preservada del pecado por los méritos previstos de Cristo, dicen. Pero esto implica que Dios opera fuera del tiempo, aplicando méritos futuros a eventos pasados. Es una contorsión lógica que haría sonrojar a cualquier filósofo serio. Spinoza, con su insistencia en que Dios y la naturaleza son uno y operan según leyes necesarias e inmutables, habría rechazado completamente esta arbitrariedad divina. Pensemos en las implicaciones más amplias. Si aceptamos que Dios puede hacer excepciones arbitrarias a las leyes que Él mismo estableció, entonces todo el orden moral y natural se vuelve contingente y caprichoso. No hay leyes, solo voluntades. No hay justicia, solo poder. Es exactamente la visión de la divinidad que Spinoza rechazó en su Ética, donde argumenta que Dios actúa por la necesidad de su propia naturaleza, no por caprichos o favoritismos. El dogma de la Inmaculada Concepción también revela algo profundo sobre la naturaleza del poder religioso. No es suficiente controlar el presente. Las instituciones religiosas buscan controlar el pasado, reescribiendo la historia sagrada para adaptarla a las necesidades actuales. María, una figura que en los evangelios aparece de manera relativamente modesta, es retroactivamente elevada a un estatus casi divino. Es un ejercicio de construcción mitológica en tiempo real. Y aquí llegamos a uno de los puntos más fascinantes de nuestro análisis espinocista. La elevación de María no es solo una cuestión teológica abstracta. Tiene profundas implicaciones psicológicas y sociológicas. La figura de la Virgen Inmaculada satisface necesidades emocionales profundas. La nostalgia por la pureza perdida, el anhelo de una madre perfecta, el deseo de un intercesor compasivo ante un Dios que a menudo parece distante y severo. Spinoza entendía perfectamente estas dinámicas. En su tratado teológico-político, analiza cómo las religiones explotan las emociones humanas, especialmente el miedo y la esperanza, para mantener su poder. La figura de María Inmaculada es un bálsamo emocional, una promesa de pureza en un mundo caído, una madre que nunca decepciona. Es psicológicamente irresistible, lo cual explica por qué la devoción mariana creció tan poderosamente a pesar de las objeciones teológicas.
Pero volvamos al problema lógico central. El dogma de la Inmaculada Concepción es un ejemplo perfecto de lo que podríamos llamar inflación dogmática. Un dogma problemático, el pecado original, crea contradicciones que requieren nuevos dogmas, la Inmaculada Concepción, que a su vez crea nuevas contradicciones que requieren más dogmas. Es un proceso sin fin, una espiral de complejidad teológica que se aleja cada vez más de cualquier base racional o escritural sólida. Consideremos por un momento la alternativa espinocista. En lugar de inventar dogmas cada vez más elaborados para sostener premisas defectuosas, ¿por qué no cuestionar las premisas mismas? El pecado original, para Spinoza, sería una superstición, una manera primitiva de explicar el sufrimiento y la imperfección humana. No necesitamos un pecado heredado para explicar por qué los humanos a veces actúan mal. La naturaleza humana, con sus pasiones y limitaciones, es suficiente explicación. Si rechazamos el pecado original, todo el castillo de naipes se derrumba. No hay necesidad de un Salvador divino que nos redima de una mancha heredada. No hay necesidad de una madre inmaculadamente concebida para ese Salvador. La simplicidad y elegancia de la visión espinocista contrasta marcadamente con la complejidad barroca de la teología católica. Pero la Iglesia no podía dar marcha atrás. Una vez comprometida con el dogma del pecado original, cada nueva generación de teólogos tenía que defender y elaborar sobre él. Es como una mentira que requiere más mentiras para sostenerse, y el dogma de la Inmaculada Concepción es quizás la más elaborada de estas construcciones defensivas. Notemos también el timín histórico. 1854 no es una fecha aleatoria. Es la época del racionalismo, del desafío científico a la autoridad religiosa. Darwin publicaría El origen de las especies apenas 5 años después. La Iglesia estaba perdiendo terreno intelectual y respondió no con argumentos racionales, sino duplicando su apuesta en la autoridad y el misticismo. El dogma de la Inmaculada Concepción es, en cierto sentido, un acto de desafío contra la modernidad. Pío IX, el Papa que proclamó este dogma, es una figura fascinante en sí misma. Comenzó su papado como un reformador liberal, pero se volvió cada vez más reaccionario ante los desafíos políticos e intelectuales de su tiempo. La proclamación de la Inmaculada Concepción fue parte de una estrategia más amplia para afirmar la autoridad papal absoluta, que culminaría en el dogma de la infalibilidad papal en 1870. Aquí vemos claramente lo que Spinoza siempre sospechó, que las doctrinas religiosas sirven a menudo a propósitos políticos. El dogma de la Inmaculada Concepción no solo resolvía un problema teológico, también demostraba que el Papa podía definir verdades de fe por su propia autoridad, sin necesidad de concilios o consenso. Era una jugada de poder magistral disfrazada de revelación divina. La ironía es deliciosa. Un dogma creado para resolver las contradicciones de otro dogma termina creando más contradicciones y requiriendo más actos de autoridad arbitraria para sostenerse. Es exactamente el tipo de espiral irracional que Spinoza predijo cuando las sociedades basan sus creencias en la superstición en lugar de la razón. Pensemos en las víctimas intelectuales de este proceso. Generaciones de mentes brillantes desperdiciadas en defender lo indefendible. Tomás de Aquino, uno de los grandes genios de la humanidad, gastando su intelecto en reconciliar contradicciones teológicas en lugar de avanzar el conocimiento humano. Es una tragedia intelectual de proporciones épicas. Y no olvidemos las víctimas humanas. ¿Cuántas mujeres fueron juzgadas y condenadas por no alcanzar el estándar imposible de pureza representado por la Virgen Inmaculada? ¿Cuánta culpa y vergüenza innecesaria se ha acumulado en las almas de los creyentes que se comparan con un ideal fabricado? El dogma de la Inmaculada Concepción, lejos de ser una doctrina liberadora, se convierte en otra herramienta de control y opresión psicológica. Spinoza nos enseñaría a ver más allá de la superficie teológica. La verdadera cuestión no es si María fue concebida sin pecado. La verdadera cuestión es por qué necesitamos creer en tales construcciones. ¿Qué vacío emocional o intelectual estamos tratando de llenar? ¿Qué miedos estamos tratando de calmar? La respuesta, según Spinoza, está en nuestra negativa a aceptar la naturaleza tal como es. Queremos un mundo moralmente ordenado donde el bien siempre triunfa y el mal siempre es castigado.
Queremos figuras perentels perfectas que nos protejan y nos amen incondicionalmente. Queremos garantías de salvación y redención. El dogma de la Inmaculada Concepción satisface todos estos deseos infantiles. Pero la madurez intelectual y espiritual requiere que abandonemos estas muletas psicológicas. Spinoza nos invita a encontrar la divinidad no en excepciones milagrosas a las leyes naturales, sino en las leyes mismas. No en figuras inmaculadas, imposibles, sino en la belleza y complejidad de la naturaleza humana real, con todas sus imperfecciones. La alternativa espinocista es a la vez más simple y más profunda. En lugar de un Dios que hace excepciones arbitrarias, tenemos un Dios que es idéntico a la naturaleza y sus leyes inmutables. En lugar de una salvación que depende de creencias correctas sobre dogmas incomprensibles, tenemos una salvación que viene del conocimiento y la comprensión. En lugar de figuras imposiblemente puras para adorar, tenemos ejemplos humanos reales de sabiduría y virtud para emular. Es fascinante observar cómo la Iglesia Católica ha continuado elaborando sobre el dogma de la Inmaculada Concepción. En 1950 Pío XII proclamó el dogma de la Asunción, declarando que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Otra invención teológica sin base escritural, otro ejemplo de inflación dogmática. Una vez que empiezas a inventar excepciones milagrosas, ¿dónde te detienes? Y aquí llegamos al corazón del asunto. El problema no es este o aquel dogma particular. El problema es el método mismo. La sustitución de la investigación racional por la autoridad dogmática, la preferencia por la complejidad misteriosa sobre la simplicidad racional, la elevación de la fe ciega sobre el entendimiento claro. Spinoza vivió las consecuencias de desafiar este sistema. Excomulgado, marginado, sus libros prohibidos y quemados, pero su visión sobrevive y prospera porque está basada en la razón, no en la autoridad. No necesitas creer en Spinoza, solo necesitas pensar claramente y las mismas conclusiones emergerán naturalmente. Contrastemos esto con el dogma de la Inmaculada Concepción. No puedes llegar a él por la razón, no puedes descubrirlo en la naturaleza, solo puedes aceptarlo porque una autoridad te lo ordena. Es el epítome de lo que Spinoza llamaba esclavitud intelectual, y sin embargo debemos reconocer el genio psicológico detrás de estos dogmas. La Iglesia Católica ha sobrevivido 2000 años no por accidente, entiende profundamente las necesidades emocionales humanas y las satisface con notable eficacia. El dogma de la Inmaculada Concepción es una obra maestra de ingeniería psicológica, proporcionando consuelo, esperanza y un ideal inalcanzable pero eternamente atractivo. Spinoza no negaría estas necesidades emocionales, pero argumentaría que pueden ser satisfechas de maneras más honestas y racionales. La belleza de la naturaleza, el amor humano real, la satisfacción del entendimiento, la paz que viene de aceptar la necesidad natural, estas son alternativas reales a los consuelos imaginarios de la religión dogmática. Es crucial entender que la crítica espinocista no viene del cinismo o la amargura. Viene del amor a la verdad y la convicción de que los seres humanos merecen algo mejor que nobles mentiras. Merecemos una espiritualidad basada en la realidad, no en la fantasía. Merecemos una ética basada en la razón, no en el miedo. El dogma de la Inmaculada Concepción también revela algo importante sobre la naturaleza del progreso religioso. No es un progreso hacia mayor claridad y simplicidad, sino hacia mayor complejidad y misterio. Cada generación añade nuevas capas de interpretación, nuevos dogmas, nuevas devociones. Es una acumulación que eventualmente colapsa bajo su propio peso. Spinoza representa el camino opuesto, la simplificación radical, el retorno a los principios primeros, la eliminación de todo lo superfluo. Su Dios no necesita dogmas elaborados porque es simplemente la totalidad de lo que existe. Su ética no necesita mandamientos divinos porque surge naturalmente del entendimiento de nuestra propia naturaleza. Imaginemos por un momento un cristianismo spinocista. Jesús sería visto no como un ser divino nacido de una virgen inmaculada, sino como un maestro de sabiduría que entendió profundamente la naturaleza humana. Sus enseñanzas sobre el amor y el perdón serían valoradas no porque vinieran de Dios, sino porque son psicológicamente y socialmente beneficiosas. No habría necesidad de milagros o dogmas. La verdad de las enseñanzas sería evidente por sus frutos.
Pero tal cristianismo sería irreconocible para la mayoría de los creyentes. Han sido condicionados a necesitar el misterio, el milagro, la autoridad externa. El dogma de la Inmaculada Concepción es parte de este condicionamiento. Enseña que las verdades más importantes son las más incomprensibles, que la fe es superior a la razón, que la obediencia es más importante que el entendimiento. Y aquí llegamos a un punto crucial. Si te encuentras asintiendo con este análisis, si la lógica espinocista te parece irrefutable, te invito a dar el siguiente paso. No basta con entender intelectualmente estas críticas. El verdadero desafío es vivir según estas comprensiones, liberarse no solo de este o aquel dogma, sino del hábito mental de buscar autoridades externas para las verdades más importantes de la vida. Porque al final, el dogma de la Inmaculada Concepción es solo un síntoma de un problema más profundo, nuestra reluctancia a asumir la responsabilidad de nuestro propio entendimiento. Es más fácil creer lo que nos dicen que pensar por nosotros mismos. Es más cómodo tener figuras perfectas que admirar que trabajar en nuestro propio perfeccionamiento. Spinoza nos ofrece un camino diferente, más difícil, pero infinitamente más gratificante. Es el camino del amor intelectual a Dios, que no es otra cosa que el amor a la verdad y la realidad tal como son. En este camino no necesitamos vírgenes inmaculadas ni salvadores divinos. Nosotros mismos, con nuestra razón y nuestra capacidad de entender, somos suficientes. La historia del dogma de la Inmaculada Concepción también nos enseña algo sobre la naturaleza del poder institucional. Las instituciones, una vez establecidas, desarrollan una vida propia, intereses propios que pueden divergir dramáticamente de sus propósitos originales. La Iglesia Católica, que comenzó como un movimiento de renovación espiritual, se convirtió en una máquina de poder que necesita constantemente nuevos dogmas para mantener su autoridad. Cada nuevo dogma es como una nueva ley en un código legal cada vez más complejo. Y como saben todos los abogados, la complejidad legal favorece a quienes controlan la interpretación de las leyes. Los teólogos se convierten en una casta sacerdotal indispensable, los únicos capaces de navegar el laberinto dogmático que ellos mismos han creado. Spinoza cortaría este nudo gordiano de un solo golpe. No necesitamos intermediarios entre nosotros y la verdad. No necesitamos intérpretes autorizados de misterios incomprensibles. La verdad está disponible para todos los que tengan el coraje de buscarla con una mente abierta y un corazón sincero. Pero seamos honestos sobre las dificultades de este camino. Es aterrador asumir la responsabilidad total de nuestro entendimiento. Es reconfortante tener autoridades que nos digan qué creer, figuras perfectas que admirar, dogmas que nos den certeza en un mundo incierto. El dogma de la Inmaculada Concepción ofrece todo esto en un paquete atractivo. Además, hay una belleza estética innegable en la figura de María Inmaculada. El arte, la música, la poesía inspirada por esta devoción han enriquecido la cultura humana. Spinoza no era insensible a la belleza. Simplemente insistía en que no confundiéramos la belleza estética con la verdad filosófica. Podemos apreciar el mito de la Inmaculada Concepción como apreciamos la Ilíada o la Divina Comedia, como una creación humana sublime que revela verdades psicológicas profundas sobre nuestras esperanzas y miedos. Pero no necesitamos creer literalmente en ella más de lo que necesitamos creer que Aquiles era invulnerable excepto en su talón. Esta distinción entre apreciación estética y creencia literal es crucial. Muchos de los conflictos entre religión y razón podrían evitarse si pudiéramos mantener esta distinción clara. El dogma de la Inmaculada Concepción puede ser psicológicamente útil y estéticamente hermoso sin ser literalmente verdadero. Pero la Iglesia no puede permitir esta distinción. Su poder depende de la creencia literal, de la aceptación de sus dogmas como verdades objetivas sobre la realidad. Por eso, la proclamación de Pío IX incluye anatemas contra quienes se atrevan a dudar. No es suficiente apreciar el dogma, debes creerlo o ser expulsado de la comunidad de los fieles. Y aquí vemos otra ironía deliciosa. La Iglesia, que predica el amor y el perdón, amenaza con la condenación eterna a quienes se la pureza inmaculada, el pecado heredado, la divinidad encarnada, 3 piezas de un rompecabezas teológico que durante siglos mantuvo despiertos a los más brillantes teólogos de la cristiandad.
Pero ¿qué pasaría si te dijera que uno de estos dogmas fundamentales no es más que un parche inventado en 1854 para tapar las grietas lógicas de otro dogma anterior? Hoy, aplicando la implacable lógica de Baruch Spinoza, desentrañaremos cómo la Inmaculada Concepción de María no es una verdad divina revelada desde los albores del cristianismo, sino una invención moderna diseñada para resolver un problema que nunca debió existir. Imagina por un momento que estás construyendo una casa. Colocas los cimientos, pero descubres que están torcidos. En lugar de corregir la base, decides inclinar las paredes para compensar. Luego, para que el techo no se caiga, inventas vigas especiales que desafían las leyes de la física. Cada solución crea un nuevo problema. Cada parche requiere otro parche más elaborado. Esto es exactamente lo que sucedió con el dogma de la Inmaculada Concepción. Y Spinoza, nuestro filósofo de la razón pura, nos ayudará a ver cómo toda esta construcción teológica es un castillo de naipes sostenido por la fe ciega y no por la lógica. El problema comenzó con una premisa aparentemente simple, pero devastadora en sus implicaciones: el pecado original. Según esta doctrina, todos los seres humanos, sin excepción, nacemos manchados por el pecado de Adán y Eva. Es una herencia maldita que se transmite de generación en generación como una enfermedad genética espiritual. Agustín de Hipona, en el siglo IV, consolidó esta idea que marcaría para siempre el destino teológico del cristianismo occidental. Pero aquí surge la primera grieta en el edificio doctrinal. Si aceptamos que toda la humanidad está irremediablemente manchada por este pecado heredado, nos encontramos con un problema lógico monumental cuando llegamos a la figura de Jesús. La teología cristiana afirma que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, perfecto, sin pecado, el Cordero Inmaculado que redime a la humanidad. Pero espera un momento. Si Jesús nació de María, una mujer humana, y si todos los humanos heredamos el pecado original, entonces María también estaría manchada. Y si María estaba manchada por el pecado, ¿cómo podría dar a luz a un ser perfectamente puro y sin pecado? Es como intentar obtener agua pura de una fuente contaminada. La lógica más elemental nos dice que es imposible, y aquí es donde Spinoza sonreiría con esa mezcla de compasión e ironía que caracterizaba su pensamiento. Para él, este tipo de problemas teológicos son el resultado inevitable de partir de premisas falsas. Es como intentar resolver una ecuación matemática donde has asumido que 2 más 2 es igual a 5. No importa cuántas operaciones complejas realices después, el error fundamental contaminará todo el proceso. Durante siglos los teólogos lucharon con este dilema. Algunos intentaron argumentar que Jesús fue purificado en el momento de la concepción por una gracia especial. Otros sugirieron que la naturaleza divina de Cristo de alguna manera neutralizaba cualquier mancha heredada. Pero ninguna de estas explicaciones satisfacía completamente. El problema persistía como una espina clavada en el costado de la teología cristiana. Y entonces, como un mago sacando un conejo del sombrero, la Iglesia presentó su solución: la Inmaculada Concepción. Pero no nos adelantemos. Primero debemos entender el contexto histórico de esta revelación. Durante más de 1800 años, la Iglesia funcionó perfectamente sin este dogma. Los primeros cristianos no lo conocían. Los padres de la Iglesia no lo mencionaron. Incluso gigantes teológicos como Tomás de Aquino, el doctor angélico, se opusieron activamente a esta idea. Tomás de Aquino, con su lógica aristotélica impecable, argumentaba que si María había sido concebida sin pecado, entonces no habría necesitado la redención de Cristo, lo cual la excluiría de la humanidad redimida. Era un argumento sólido que mantuvo a raya la doctrina de la Inmaculada Concepción durante siglos. Pero las presiones populares y políticas son fuerzas poderosas, incluso más poderosas que la lógica tomista. La devoción popular a María había crecido exponencialmente durante la Edad Media. Las masas querían una figura maternal, pura, intercesora. Los franciscanos, rivales intelectuales de los dominicos tomistas, promovían activamente la idea de la Inmaculada Concepción. Era una batalla teológica que reflejaba también luchas de poder dentro de la Iglesia. Y aquí Spinoza nos recordaría que las doctrinas religiosas rara vez surgen en un vacío. Están profundamente entrelazadas con las dinámicas de poder,
las necesidades psicológicas de las masas y los intereses institucionales. El 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX, en un acto de autoridad papal sin precedentes, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. La bula Ineffabilis Deus declaraba que María, por un privilegio único y por los méritos previstos de Cristo, fue preservada de toda mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción. Notemos la gimnasia teológica aquí. María fue salvada del pecado por los méritos de su Hijo antes de que su Hijo naciera. Es una salvación retroactiva, un viaje en el tiempo teológico que desafía cualquier lógica temporal. Spinoza habría encontrado fascinante este ejercicio de poder eclesiástico. Un hombre, el Papa, declarando unilateralmente una verdad de fe que debe ser creída por millones bajo pena de herejía. No hay evidencia bíblica directa. No hay consenso patrístico. Solo la autoridad papal respaldada por la amenaza de excomunión. Es el triunfo de la autoridad sobre la razón, exactamente el tipo de tiranía intelectual que Spinoza combatió toda su vida. Pero analicemos más profundamente la solución propuesta. La Inmaculada Concepción no resuelve realmente el problema lógico, simplemente lo desplaza un paso atrás. Si Dios pudo preservar a María del pecado original, ¿por qué no preservar a toda la humanidad? Si puede hacer excepciones arbitrarias a sus propias reglas, ¿qué valor tienen esas reglas? Es como un juego donde el árbitro cambia las reglas para favorecer a ciertos jugadores. La justicia divina se convierte en favoritismo divino. Además, esta solución crea nuevos problemas teológicos. Si María nació sin pecado original, ¿era verdaderamente humana? Si no compartía la condición caída de la humanidad, ¿cómo podría ser la madre de alguien que vino a redimir esa condición caída? Es como enviar a alguien que nunca ha estado enfermo a ser el médico de los enfermos. La identificación y la empatía se pierden. La Iglesia intentó resolver estos problemas con más distinciones teológicas. María fue preservada del pecado por los méritos previstos de Cristo, dicen. Pero esto implica que Dios opera fuera del tiempo, aplicando méritos futuros a eventos pasados. Es una contorsión lógica que haría sonrojar a cualquier filósofo serio. Spinoza, con su insistencia en que Dios y la naturaleza son uno y operan según leyes necesarias e inmutables, habría rechazado completamente esta arbitrariedad divina. Pensemos en las implicaciones más amplias. Si aceptamos que Dios puede hacer excepciones arbitrarias a las leyes que Él mismo estableció, entonces todo el orden moral y natural se vuelve contingente y caprichoso. No hay leyes, solo voluntades. No hay justicia, solo poder. Es exactamente la visión de la divinidad que Spinoza rechazó en su Ética, donde argumenta que Dios actúa por la necesidad de su propia naturaleza, no por caprichos o favoritismos. El dogma de la Inmaculada Concepción también revela algo profundo sobre la naturaleza del poder religioso. No es suficiente controlar el presente. Las instituciones religiosas buscan controlar el pasado, reescribiendo la historia sagrada para adaptarla a las necesidades actuales. María, una figura que en los evangelios aparece de manera relativamente modesta, es retroactivamente elevada a un estatus casi divino. Es un ejercicio de construcción mitológica en tiempo real. Y aquí llegamos a uno de los puntos más fascinantes de nuestro análisis espinocista. La elevación de María no es solo una cuestión teológica abstracta. Tiene profundas implicaciones psicológicas y sociológicas. La figura de la Virgen Inmaculada satisface necesidades emocionales profundas. La nostalgia por la pureza perdida, el anhelo de una madre perfecta, el deseo de un intercesor compasivo ante un Dios que a menudo parece distante y severo. Spinoza entendía perfectamente estas dinámicas. En su tratado teológico-político, analiza cómo las religiones explotan las emociones humanas, especialmente el miedo y la esperanza, para mantener su poder. La figura de María Inmaculada es un bálsamo emocional, una promesa de pureza en un mundo caído, una madre que nunca decepciona. Es psicológicamente irresistible, lo cual explica por qué la devoción mariana creció tan poderosamente a pesar de las objeciones teológicas. Pero volvamos al problema lógico central. El dogma de la Inmaculada Concepción es un ejemplo perfecto de lo que podríamos llamar inflación dogmática.
Un dogma problemático, el pecado original, crea contradicciones que requieren nuevos dogmas, la Inmaculada Concepción, que a su vez crea nuevas contradicciones que requieren más dogmas. Es un proceso sin fin, una espiral de complejidad teológica que se aleja cada vez más de cualquier base racional o escritural sólida. Consideremos por un momento la alternativa espinocista. En lugar de inventar dogmas cada vez más elaborados para sostener premisas defectuosas, ¿por qué no cuestionar las premisas mismas? El pecado original, para Spinoza, sería una superstición, una manera primitiva de explicar el sufrimiento y la imperfección humana. No necesitamos un pecado heredado para explicar por qué los humanos a veces actúan mal. La naturaleza humana, con sus pasiones y limitaciones, es suficiente explicación. Si rechazamos el pecado original, todo el castillo de naipes se derrumba. No hay necesidad de un Salvador divino que nos redima de una mancha heredada. No hay necesidad de una madre inmaculadamente concebida para ese Salvador. La simplicidad y elegancia de la visión espinocista contrasta marcadamente con la complejidad barroca de la teología católica. Pero la Iglesia no podía dar marcha atrás. Una vez comprometida con el dogma del pecado original, cada nueva generación de teólogos tenía que defender y elaborar sobre él. Es como una mentira que requiere más mentiras para sostenerse, y el dogma de la Inmaculada Concepción es quizás la más elaborada de estas construcciones defensivas. Notemos también el timín histórico. 1854 no es una fecha aleatoria. Es la época del racionalismo, del desafío científico a la autoridad religiosa. Darwin publicaría El origen de las especies apenas 5 años después. La Iglesia estaba perdiendo terreno intelectual y respondió no con argumentos racionales, sino duplicando su apuesta en la autoridad y el misticismo. El dogma de la Inmaculada Concepción es, en cierto sentido, un acto de desafío contra la modernidad. Pío IX, el Papa que proclamó este dogma, es una figura fascinante en sí misma. Comenzó su papado como un reformador liberal, pero se volvió cada vez más reaccionario ante los desafíos políticos e intelectuales de su tiempo. La proclamación de la Inmaculada Concepción fue parte de una estrategia más amplia para afirmar la autoridad papal absoluta, que culminaría en el dogma de la infalibilidad papal en 1870. Aquí vemos claramente lo que Spinoza siempre sospechó, que las doctrinas religiosas sirven a menudo a propósitos políticos. El dogma de la Inmaculada Concepción no solo resolvía un problema teológico, también demostraba que el Papa podía definir verdades de fe por su propia autoridad, sin necesidad de concilios o consenso. Era una jugada de poder magistral disfrazada de revelación divina. La ironía es deliciosa. Un dogma creado para resolver las contradicciones de otro dogma termina creando más contradicciones y requiriendo más actos de autoridad arbitraria para sostenerse. Es exactamente el tipo de espiral irracional que Spinoza predijo cuando las sociedades basan sus creencias en la superstición en lugar de la razón. Pensemos en las víctimas intelectuales de este proceso. Generaciones de mentes brillantes desperdiciadas en defender lo indefendible. Tomás de Aquino, uno de los grandes genios de la humanidad, gastando su intelecto en reconciliar contradicciones teológicas en lugar de avanzar el conocimiento humano. Es una tragedia intelectual de proporciones épicas. Y no olvidemos las víctimas humanas. ¿Cuántas mujeres fueron juzgadas y condenadas por no alcanzar el estándar imposible de pureza representado por la Virgen Inmaculada? ¿Cuánta culpa y vergüenza innecesaria se ha acumulado en las almas de los creyentes que se comparan con un ideal fabricado? El dogma de la Inmaculada Concepción, lejos de ser una doctrina liberadora, se convierte en otra herramienta de control y opresión psicológica. Spinoza nos enseñaría a ver más allá de la superficie teológica. La verdadera cuestión no es si María fue concebida sin pecado. La verdadera cuestión es por qué necesitamos creer en tales construcciones. ¿Qué vacío emocional o intelectual estamos tratando de llenar? ¿Qué miedos estamos tratando de calmar? La respuesta, según Spinoza, está en nuestra negativa a aceptar la naturaleza tal como es. Queremos un mundo moralmente ordenado donde el bien siempre triunfa y el mal siempre es castigado. Queremos figuras parentales perfectas que nos protejan y nos amen incondicionalmente. Queremos garantías de salvación y redención.
El dogma de la Inmaculada Concepción satisface todos estos deseos infantiles. Pero la madurez intelectual y espiritual requiere que abandonemos estas muletas psicológicas. Spinoza nos invita a encontrar la divinidad no en excepciones milagrosas a las leyes naturales, sino en las leyes mismas. No en figuras inmaculadas, imposibles, sino en la belleza y complejidad de la naturaleza humana real, con todas sus imperfecciones. La alternativa espinocista es a la vez más simple y más profunda. En lugar de un Dios que hace excepciones arbitrarias, tenemos un Dios que es idéntico a la naturaleza y sus leyes inmutables. En lugar de una salvación que depende de creencias correctas sobre dogmas incomprensibles, tenemos una salvación que viene del conocimiento y la comprensión. En lugar de figuras imposiblemente puras para adorar, tenemos ejemplos humanos reales de sabiduría y virtud para emular. Es fascinante observar cómo la Iglesia Católica ha continuado elaborando